¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren ustedes muy bien. Este es otro capítulo de la Bitácora del Nostromo. Y el día de hoy quisiera hacer una revisión de un libro que a mí me interesó mucho, me encantó, me marcó la lectura de ese libro, El mundo y sus demonios, del maestro Carl Sagan. Vengo acompañado de Albert. Él va a estar acompañándome de pronto en diferentes momentos de la bitácora. Voy a estar aquí moviéndole también para que se vea mejor la iluminación. Y bueno, este libro de El mundo y sus demonios, tenía ya muchas ganas de presentarlo, de hacer una reseña del libro. No sabía cómo abordar el tema de una manera nueva. Estuve a punto de no hacer el video porque me clavé en YouTube a revisar, y es que es enorme la cantidad de reseñas que se han hecho de este libro, y de pronto como que dije, otra reseña más que puedo aportar con una reseña nueva de este libro, y la desechaba y empezaba a trabajar con otra temática, con otro capítulo, con otra idea, y luego regresaba de nuevo como si fuera un fantasma. Regresaba. Albert me va, Albert me va a regañar por haber dicho esto sin ningún fundamento científico, pero la verdad es que constantemente seguía pensando en el libro. Ha sido uno de los libros que más he disfrutado leer. Lo he leído como unas 3 veces. La verdad es que yo te recomiendo que al término de este video, si no tienes un libro ahorita pronto que leer o te llamó la atención, obviamente te invito a que lo leas. Voy a poner en la caja de descripción también de este video un montón de links a algunos videos de youtubers que examinan libros y que la verdad me parecieron bien interesante lo que hicieron, lo que comentaron sobre El mundo y sus demonios de Carl Sagan, para que tú también conozcas otros puntos de vista y te pues decidas pues el ir a buscar este libro. La verdad es que El mundo y sus demonios básicamente es un manual, es un manual del escepticismo, de ser escéptico, de no creer todo lo que te dicen, de no creer todo lo que lees, de no creer todo lo que escuchas. Y creo que en cierta manera Carl Sagan fue como una especie de profeta. También me va a regañar él. ¿Cómo? Bueno, perdón. Fue una especie de profeta porque él se daba cuenta en su tiempo. Él murió en 1997, si no me equivoco por ahí del dato. Él ya veía pues que la pseudociencia y el pensamiento mágico estaba presente pues en todos los medios de comunicación, en el periódico, en las revistas de su época, en los programas de televisión. Simplemente piensa algo. ¿Cuántas veces vemos en un programa de televisión que invitan a un astrólogo, pero cuántas veces se invitan a un astrónomo? Realmente muy pocas, salvo que exista algún fenómeno astronómico muy, muy peculiar, muy interesante. Entonces sí, se invita a un especialista, pero en realidad es contadas las ocasiones que se hace eso. Y pues Carl Sagan, al darse cuenta de esto, en muchos de sus libros hablaba sobre la pseudociencia, sobre el peligro de no tener un pensamiento racional de las cosas, de dejarse embaucar fácilmente por lo que otros nos dicen, por lo que otros nos cuentan. Y hoy en día digo que es profético Carl Sagan porque hoy en día, con la tecnología que tenemos, tablets, celulares, computadoras, en fin, nos llega muchísima información que no necesariamente es real. Simplemente piensa cuántas veces te llega a tu celular en WhatsApp cadenas de cosas extrañas, ¿no? De que se va a ver la luna, que la luna se va a ver del mismo tamaño que Marte se va a acercar suficientemente para verse del mismo tamaño de la luna. Eso se escuchó mucho en 1900, en el 2009, perdón. En el 2009 hubo ahí como un boom, acuérdate, para las personas que vivieron esa etapa. Se hablaba muchísimo de que Marte iba a llegar a acercarse tanto a la Tierra que íbamos a tener dos lunas, y eso es prácticamente imposible, ¿no? Y mucha gente intentó desmentirlo, hablar, y la gente siguió creyendo.
Imagínate el caos que pudo haber ocasionado si la información se hubiera salido de control, ¿no? Ahora, en el 2012, con la famosa, mm, el- la idea de que los mayas predijeron el fin del mundo, pues cuánto no se habló sobre ese tema, ¿no? Muchísimo. Entonces, Carl Sagan, cuando escribió este libro, que ya estaba muy enfermo, poco tiempo después murió, pues fue una especie de profeta sobre esta especie de pseudociencia y de pensamiento mágico que qué daño podría hacernos. Entonces, Carl Sagan nos da un manual sobre el escepticismo, pero mucha gente cuando escucha escepticismo tiene miedo del concepto de escepticismo, tiene miedo del concepto de voy a dejar de creer. Mi idea con este video no es que tú dejes de creer, o sea, no trato de convencer a nadie, solamente trato de que tengamos una forma de pensar un poco más crítica y que nos demos cuenta que el peligro de que las personas nos puedan engañar está mucho más latente de lo que creemos. Esta parte que voy a platicar es precisamente la razón por la cual me decidí a hablar del mundo y sus demonios de Carl Sagan, porque a pesar de yo tener siempre una actitud crítica, una actitud siempre de no creer todo lo que se me dice y pensar todo antes de actuar y pues sobre todo en cuestiones de pensamiento mágico, tratar de no ser tan crédulo y la gente que me conoce, y que obviamente esa gente que me conoce, que son amigos, que a lo mejor han escuchado un poquito de la forma en la cual yo hablo, sabrán que es verdad, yo no soy muy crédulo en muchas cosas. Y a pesar de eso, yo caí en un tema que ahorita les voy a platicar, yo caí en el tema del coaching. Es un tema complicado porque este tema del coaching yo entré porque estaba pasando en una etapa de mi vida muy rara, muy difícil, muy extraña. Pues me había separado de una persona que era mi esposa, una persona que yo quería mucho, me sentía muy solo, vivía solo y como que esa parte también me pegó mucho en lo depresivo, problemas de dinero, problemas en trabajo, como que todo se juntó, ¿no? Todo se juntó. Sé que esto es algo que a todo el mundo nos pasa, por eso quiero mencionarlo. Y en algún momento dado una invitación de una muy buena amiga para entrar a un curso, solamente me dijo así. Y yo siempre soy muy open mind, siempre soy muy open mind de entrar a ver qué onda, a leer, a escuchar, a aprender. Siempre me he caracterizado, creo que me he caracterizado por querer aprender cosas. Y cuando entré ahí, la verdad es que caí redondito en el tema del coaching. Creo que era algo que en cierta manera necesitaba, entre comillas, y caí. Y pues me endeudé, seguí trabajando en este tema del coaching, no para ser yo coach, sino como una especie de entrenamiento. Y la verdad es que pues me endeudé, gasté mucho dinero y al final de todo mi proceso pues no me dejó gran cosa, ¿no? Terminé solamente endeudado, con problemas y como que me dio mucha vergüenza, ¿sabes? Me dio mucha vergüenza haberme clavado en eso, siendo que siempre he alegado el tema de hay que pensar, hay que reflexionar, no te dejes embaucar, bla, bla, bla. Pero en ese momento que yo estaba muy sensible en mi vida, que no era fácil lo que estaba viviendo, como ninguna persona, por eso es importante, creo, y está la clave de lo que quiero decir, es que cualquier persona, por muy inteligente que sea, cualquier persona, por muy lista, por muy leída, por muy instruida, por mucha educación que tenga, puede caer porque todos los seres humanos tenemos momentos de depresión, tenemos momentos de bajones, tenemos momentos de problemas en trabajo, en la escuela, en casa, y es precisamente la forma en la cual nos quieren solucionar rápidamente, de forma sencilla, problemas complejos a través de estos temas, pues es muy fácil que te enganche. Obviamente Carl Sagan cuando él escribió este libro del mundo y sus demonios no tenía idea que en algún momento el concepto del coaching, el coaching de vida iba a tener esas repercusiones. En ese momento solamente, hasta donde yo pude investigar, existía el tema del coaching, pero deportivo, que sigue estando vigente el coaching. Los coaches deportivos son otra cosa,
son otra cosa completamente diferente. Eso sí, mis respetos totales a los coaches deportivos. Pero el coaching de vida y el coaching financiero hoy abunda en todas las redes sociales. Tú nada más métete a TikTok y pon coaching financiero, coaching de vida y te vas a dar cuenta de toda la basura que hay. Te vas a meter a investigar sobre coach en Instagram. Hay hasta reventar en YouTube. En fin, yo con esta mención del libro no pretendo decirte que dejes de creer o que creas o que cambies o que modifiques nada, porque la última decisión pues siempre va a ser tuya en todos los temas. Sin embargo, sí quiero comentarte que a veces el no tener una actitud escéptica ante las cosas, pues puedes caer fácilmente en cualquier patraña. Siendo yo una persona que me considero no inteligente, pero una persona que piensa mucho, le da muchas vueltas a las cosas y no se decide hacer cosas hasta que no está bien pensado y bien reflexionado, caí en un momento de que necesitaba mucho el acercarme a otros seres humanos, estaba muy sensible en muchos aspectos y fácilmente caí. Obviamente hace mucho tiempo que salí, no me he vuelto a interesar pero para nada estos temas, pero ahí está. Y me dio vergüenza, me dio pena durante un tiempo, pero dije, no, esto lo voy a platicar porque creo que muchas personas pueden caer fácilmente en la cura con cuarzos, o que una persona te quiera bañar con agua bendita si tienes cáncer y puedas estar perdiendo tiempo valioso de una terapia médica que verdaderamente te salve la vida, y en lugar de eso vas a estar haciendo otras cosas, comiendo almendras en las mañanas para tener energía, para que vayas y tengas una actitud de tiburón y ganes millones de dólares, cuando en realidad la gente que es millonaria es porque pues nació siendo millonario. No está mal el intentar crecer como persona. De hecho, esto que estoy haciendo de mi canal tiene el interés, obviamente, de explotar intereses míos, pasiones, gustos, cosas que me gustaría poder charlar con otras personas y que a lo mejor no encuentro los medios para poder hablarlo. Entonces, es también como una necesidad de crecimiento, ¿no? De una necesidad de decir algo, un mensaje. Entonces, no está mal querer crecer como ser humano, para nada, pero yo solamente te invito a que si en algún momento tienes alguna situación personal, pues mejor ir a terapia, que eso sí está reconocido como una cuestión de salud mental, y es uno de los temas que por lo general las personas no le tomamos tanta atención, perdón, la salud mental. Entonces, como no nos atrevemos a ir con psicólogos o con psicoanalistas, o si es necesario a veces ir con un psiquiatra cuando la situación lo requiera, cuando una situación médica lo necesita, tenemos miedo de eso. Entonces es muy fácil que otras cosas lleguen y nos engullan. Por eso es mi invitación. Entonces, el escepticismo que nos maneja Carl Sagan, que es prácticamente una caja de herramientas del escéptico, no solamente aplica para no creer en fantasmas, o creer en ovnis, o no creer en cuarzos que curan todo, o en, no sé, alienígenas ancestrales, sino que también él nos invita a tener una actitud reflexiva para evitar precisamente que nos dañen de una manera económica, de salud, que dañen a nuestros seres queridos a partir de estas cosas, ¿no? Te voy a poner un ejemplo que también lo utilizó mucho Carl Sagan y en su libro también. Por ejemplo, hay una aplicación de escepticismo cuando quieres comprar un coche. Si tú vas a comprar un automóvil y es usado, pues la persona que te lleva el coche, obviamente si dudas, si eres pensante, dices, ¿sabes qué? Antes de pagarte ese dinero que me estás pidiendo, voy a revisar el auto, voy a revisar el motor, voy a revisar los interiores, voy a revisar el estado de las llantas, voy a revisar absolutamente todo, e incluso si yo tengo algún mecánico de confianza, lo puedo llevar para que lo revise, lo cheque y me pueda decir el mecánico, ¿sabes qué? El precio que te están ofreciendo o que te están pidiendo por este vehículo es muy elevado, no te conviene. O te conviene, está bien, ¿sabes qué? Te lo están dando muy barato. O te pueden decir, ¿sabes qué? Está caro, regateales porque le vas a meter en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, esto estás aplicando de una manera normal, de una manera del día a día, estás aplicando el escepticismo.
Entonces, ¿por qué no aplicar lo mismo en curaciones milagrosas, ¿no? Es lo que se pregunta Carl Sagan en este libro. O en cuestiones de sanidad mental. No entres en el tema del coaching como yo te estoy platicando. Si tienes una cuestión mental o una cuestión de salud mental que necesitas trabajar, pues puedes ir a terapia, puedes buscar lo que son las alternativas médicas, ¿no? El mismo Carl Sagan en alguno de sus libros anteriores decía, pues si tu hijo tiene una infección, ¿qué vas a hacer? Tienes dos opciones, o rezarle o aplicarle antibiótico y desinflamatorio. Pues aplica la ciencia, ¿no? Porque el que le va a salvar la vida finalmente va a ser la terapia médica. Tú puedes rezarle si quieres, prácticamente la religión que tú practiques se respeta, pero no puedes dejar de aplicar la ciencia médica porque eso es precisamente lo que va a salvar la vida de la persona, ¿no? O lo que va a salvar tu vida en caso de que tú tengas una enfermedad. Entonces, el mundo y sus demonios es precisamente eso, como te digo, es una caja de herramientas para el escepticismo, para pensar de manera crítica, no dejarse creer de embaucadores y al mismo tiempo creo que es muy peligroso, nos dice Carl Sagan y tiene mucha razón, lo siguiente. Casi al inicio del libro, Carl Sagan nos dice que él, al salir de un aeropuerto, se subió a un taxi y el taxista lo reconoció, siendo Carl Sagan un astrónomo en su momento muy conocido, y le dice, oye, ¿sabe qué? Tengo ganas de hacerte varias preguntas. Carl Sagan, siempre muy abierto al diálogo y a charlar y a hablar sobre ciencia, dijo, adelante, va, sin problema. Y pues resulta que el taxista estaba preguntándole sobre qué opinaba de los ovnis, qué opinaba de los fantasmas, qué opinaba de la curación de cuarzos, qué opinaba de si ponía una navaja de rasurar abajo de una pirámide de cristal, se mantenía siempre intacta el filo, y cosas así, le sacaba una y otra cosa. Y Carl Sagan, a todo lo que esta persona que le estaba hablando sobre pseudociencia, todo absolutamente lo debatía y le decía, no, no hay evidencia de ello, no hay pruebas que sustente esto, no a esto, no a aquello, y daba una explicación científica de lo que el taxista trataba de decir. Finalmente, Carl Sagan dice algo que me parece muy lógico. Dice, a mí me sorprendió que el taxista tuviera tal cantidad de conocimiento. Sabía muchísimo, pero no sabía de las cosas que a lo mejor pudieran servirle para algo. O sea, se había interesado mucho en pseudociencia, pero a él no se le puede culpar de algo. Y él dice algo, Carl Sagan en su libro que me encanta, dice, a esta persona, a este taxista, le falló el sistema educativo, le fallamos los divulgadores de la ciencia, le fallamos los medios de comunicación o le fallaron los medios de comunicación, porque esta persona es una persona muy instruida, ha leído muchísimo, sabe muchísimo, sin embargo, es una persona que, pues lamentablemente, no ha podido, no le ha llegado la ciencia, se le ha filtrado, se le ha quedado en el camino. ¿Cuántas personas tú conoces? ¿Cuántas personas conozco yo que son así? Personas que tienen mucha curiosidad, ¿sabes? Personas que se hacen muchas preguntas, pero lamentablemente no les llegan las respuestas, porque la respuesta a través de la ciencia es una respuesta que no es mágica, no es una respuesta muy hermosa, por supuesto, es una respuesta llena de profunda filosofía y puedes incluso, como Neil deGrasse Tyson, otro astrofísico, e incluso el mismo Carl Sagan, decían, una respuesta científica puede tener connotaciones muy profundas, ¿no? Puede ser espiritualmente hablando, por así decirlo, muy, muy, muy profunda. En esto sí está de acuerdo Albert, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, definitivamente creo que la lectura de este libro te va a ayudar muchísimo a entender por qué es importante tener una actitud escéptica de las cosas, tener un filtraje, no dejarte creer de todo lo que te dicen. Y te voy a decir por qué es importante. Porque si tú crees que la Tierra es plana, y lo dije en un video anterior, si tú crees que la Tierra es plana, puede a muchos parecerle que eso no tiene ningún peligro. Y ciertamente, o sea, ciertamente no va a haber ningún peligro que tú creas que la Tierra es plana. Pero esas mismas personas que creen que la Tierra es plana se están pasando por el arco del triunfo
toda la evidencia científica que tenemos acerca de la esfericidad de la Tierra, ¿no? Les vale 3 metros de cacahuate. Entonces, si eso, que es algo que ya está probado, comprobado, y que desde la Edad Media se podría decir que ya hay, desde antes de la Edad Media, ya había pruebas muy claras de que la Tierra era esférica. Y también te voy a poner un link aquí en este momento, un link a un podcast que yo escucho mucho, que me encanta, que se llama Herejes, y es un link hacia, o que habla sobre la Tierra plana o los terraplanistas. Y ahí se hace una evaluación de que realmente el concepto de la Tierra plana no fue tan popular ni siquiera en la antigüedad, ¿no? O sea, sí había quienes creían que la Tierra es plana, pero en general desde tiempos muy remotos ya se sabía que la Tierra era esférica. Entonces tú te llegas a preguntar por qué la gente piensa que la Tierra es plana hoy en día. Bueno, es porque la evidencia científica se la pasan por el arco del triunfo, no la entienden. Pero ese es otro problema que tal vez puede ser menos grave. ¿Qué pasa con la gente antivacunas, ¿no? La gente antivacuna simplemente dice, ¿sabes qué? No me voy a vacunar ni a mí, ni a mis seres queridos. Y ese es un problema porque están poniendo en riesgo no solamente su vida, ni la de sus seres queridos, sino la de todos los demás. ¿Y qué pasa? Lo mismo decía en otro video anterior. ¿Qué pasa de las personas que dicen, ok, pues entonces yo soy blanco, por lo tanto la supremacía blanca, y por lo tanto, ¿sabes qué? Voy a estar de acuerdo con tal cual partido político de mi país para que vuelva a resurgir el fascismo, ¿no? Entonces, un pensamiento sin tener en cuenta la evidencia científica es un pensamiento muy peligroso, aunque tú creas en el santo grillo, ¿sale? Y hablaba mucho con un amigo en la carrera de biología, Abraham, que le mando un saludo. Bromeábamos mucho porque decíamos que íbamos a crear una religión que se llamaba la religión del Santo Grillo. Él era cristiano, yo en aquel entonces era al principio de la carrera muy católico y cosas de la vida, ¿no? Él se convirtió en un ateo recalcitrante, siendo cristiano recalcitrante, ateo recalcitrante. Y yo soy una especie como de agnóstico, que muchas veces la gente dice los agnósticos son personas que son ateos de closet. Tal vez sí. El punto es que, el punto es que es muy fácil caer en temas que nos embauquen, que den respuestas fáciles a temas complicados. Y eso nos lleva a creer muy fácilmente también a que nos digan, por ejemplo, que tal o cual religión es la que salva, no hay problema, pero qué tal si te dice la religión, o sabes que te vas a tener que acostar con el pastor, vas a tener sexo con el pastor para que te purifiques, para que te ayudes a purificar y encontrarte. Tú puedes decir, es una tontería, ninguna religión lo hace. ¿Te aseguro? Yo te invito a que lo investigues. Hay una cantidad enorme de religiones, de sectas, que invitan a que tengan sexo madres con hijos o que tengan sexo las mujeres de la comunidad con el pastor, con los líderes de la religión, que suelten dinero, que digan, ¿sabes qué? Vamos a mantener. Hay una religión muy común hoy en día aquí en México, que tiene desde la revolución para acá, que se llama Luz del Mundo, en donde muchos de sus templos fueron construidos por parte o con las manos, con el trabajo físico de los feligreses, prácticamente como si fueran esclavos hoy en día. Y no se les pagó obviamente nada porque pues, estaban apoyando a Diosito. Entonces, el problema no es si tú crees en una religión, si tú crees en algo, te lo respeto sin problema, dale. Simplemente recuerda que tu religión es tuya, y tú practícala y tú sigue los lineamientos de tu religión y no trates de clavársela a otras personas. Tus preceptos, tus conceptos son tuyas, tienes toda la libertad de creer lo que quieras, pero la persona de enfrente no tiene por qué creer lo mismo que tú y tú no tienes por qué destruirle sus derechos o malversar sus derechos solamente porque tú piensas que a ti te gusta el color azul y el de enfrente es rojo y el que está entonces mal es el de enfrente porque le gusta el rojo y es del demonio el color rojo. Entonces, sí, tú practica lo que quieras, pero sea muy respetuoso por el de enfrente. Bueno, hay religiones
que no solamente es dar diezmo, hay religiones que significa muchas veces sexo, prácticamente tu dinero se va directamente a las arcas de tal o cual secta. Entonces, hay por ahí, si no me equivoco, un coach que se llama Ricardo Ponce, que ya está incluso con una demanda muy fuerte legal, porque hay evidencia de abuso sexual de muchas mujeres, que dentro del proceso de sanación o del coaching, se aprovechaba sexualmente de ellas. Entonces, no son cosas menores. Por eso creo que es importante hablar del escepticismo, por eso es importante hablar de una actitud crítica ante lo que estamos viendo y ante lo que estamos escuchando a nivel mundial. Los seres humanos tenemos una actitud 100% abierta a creer, por ilógico que sea, pero tenemos deseos enormes de creer lo que sea, sin importar evidencia alguna. Y obviamente voy a hablar del tema en otros videos, en otras bitácoras, pero te voy a dar un adelanto de mi forma de pensar. Si tú te fijas, realmente la actitud científica o el concepto científico, el buscar la verdad, por dura o cruda que ésta sea, tiene muy poco tiempo, ¿no? Tiene relativamente muy poco tiempo. El ser humano moderno tiene cerca de, entre sí o más, menos o más millones de años, pero tiene aproximadamente 1 millón de años, solamente 1 millón de años, pero es muchísimo tiempo. En cuestiones geológicas, perdón, es poco, pero en cuestiones humanas 1 millón de años bastante. Entonces, de la gran mayoría del tiempo que vivimos el ser humano en la Tierra, hemos vivido en un punto en donde todos los fenómenos naturales que veíamos, todos, en absoluto, todos, pues no sabíamos qué eran, ¿no? La luna, el sol, las estrellas, el fuego, los incendios forestales, ¿no? Los animales, los cambios de temperatura, las lluvias torrenciales, los relámpagos, todos esos fenómenos que no sabíamos a qué se debían y que ahora tenemos una explicación científica de ellos. Resulta, wow, los coches pasando todo lo que da. No teníamos evidencia científica o una explicación científica de ellas. Entonces, por lo tanto, le dábamos una explicación, pues, metafísica, una explicación religiosa, ¿no? Creíamos que ese astro que se veía enorme, una esfera gigantesca que iluminaba todo en el día, pues era un dios o era algo relacionado con un ser divino, ¿no? O era la representación de un ser divino, en fin, o los relámpagos, el fuego, las pinturas, que creábamos, los pigmentos, como que creábamos. Mucha gente, científicos dicen, bueno, lo que está representado en las pinturas rupestres no necesariamente significa que sea lo que las personas veían en su momento, pueden ser una representación de lo que creían, no lo sabemos. Todos los fenómenos naturales que tenemos contacto, pues no tenemos otra explicación salvo una cuestión metafísica, que se trataba de espíritus, se trataban de dioses, se trataban de cualquier cosa. La actitud científica o la explicación científica es relativamente reciente. Entonces en nuestra cabecita, en nuestra mente, siempre hay una explicación como más sencilla, ¿no? Una explicación más fácil. ¿Por qué el cielo es azul? Te pregunto a ti, ¿por qué el cielo es azul? Pues alguien puede decir, el cielo es azul porque Dios es hombre y como es hombre, pues le gusta el azul y por lo tanto pues es azul el cielito lindo. Pero resulta que no, el cielo es azul por un fenómeno que es completamente diferente. Los rayos de luz del sol, la luz que viene del sol, llega a la Tierra e interactúa con la atmósfera terrestre. Todos los demás colores que forman parte del espectro de luz visible, todos los colores son rebotados al espacio, se pierden en el espacio, pero solamente el color azul, de ese rango, el color azul, es el único que es absorbido por la composición química de la atmósfera terrestre. Por eso nosotros vemos el color azul. Si hubiera cambiado un poco la composición química de la atmósfera terrestre, seguramente el color del cielo sería distinto. Entonces, ves cómo hay una explicación científica, pero también nos gusta o entendemos o es más fácil o más rápido explicar o dar una explicación metafísica sin fundamento científico. Está dentro de nuestra cabeza creer siempre antes de los hechos. Por eso es muy riesgoso. Porque, ay, perdón, ya estamos viendo como la cabecita de Albert.
Em, por eso es muy fácil caer en todo, porque si tú crees que la tierra es plana o tú crees que el cielo es azul porque Diosito es hombre y le gusta el azul, pues es muy fácil que te digan, hey, acuéstate con el líder de la religión. Pues tú dices, ¿sabes qué? Pues si es un mandato de Dios o es un mandato del Espíritu que me guía, pues lo voy a hacer. Entonces, es muy importante tener una actitud escéptica, crítica, de un pensamiento siempre reflexivo, de pensar antes de accionar. Y todo esto nos ayuda muchísimo el libro de Carl Sagan, del mundo de sus demonios. Repito, ya para finalizar este video, repito que a pesar de todo eso yo caí fácilmente en esto porque era una necesidad. Yo te invito a que seas muy cuidadoso porque todas las personas que se van a querer aprovechar de ti, por lo general van a hacerlo cuando tú te encuentras más vulnerable. Cuando tú estés más vulnerable, cuando tú económicamente estés más vulnerable, cuando tú estés de salud, una salud más vulnerable, cuando tú estés mentalmente más vulnerable, cuando haya muerto una persona que tú amas, cuando te hayas separado, cuando tengas un problema de salud de alguien que quieres o tú tienes un problema de salud, cuando tú estés en un punto muy vulnerable, este tipo de temas son fáciles para que caigas. Yo recuerdo que conocí a un paleontólogo, el doctor Oscar Polaco, que bueno, aprendí mucho de él, tuve solamente una conversación, pero yo aprendí de él a través de sus escritos, a través de sus obras, pero yo tuve un desayuno con él hace ya algunos años, más o menos para el 2009, 2010 más o menos. Y tiempo después de que lo conocí, él murió de una especie extraña de cáncer. Pero yo recuerdo que por un amigo en común, cuando le diagnosticaron cáncer, él estaba muy enfermo y le ofrecieron a este paleontólogo, le ofrecieron unas curas con hierbas. Y el paleontólogo aceptó y él mismo dijo, ahorita estoy abierto a lo que sea, lo que no quiero es morirme. Pues no alcanzaron a hacerle la curación con hierbas porque el paleontólogo ante el primer tratamiento médico, con la primera quimioterapia, estaba tan delicado de salud que murió. Con la primera quimioterapia. No es que la quimioterapia lo haya matado, es que su estado de salud era muy grave, era muy, muy, muy grave. Y no había detectado el problema a tiempo, no se había hecho estudios. Pero a mí lo que me quedó muy prendido fue eso, ¿no? Como una persona con una actitud crítica, científico, paleontólogo, doctorado, pues en su momento de crisis, de miedo, de darse cuenta que pues estaba al borde de la muerte, decidió ser curado con hierbas. No le curaron nada porque finalmente ni siquiera alcanzó a eso. Con la primera quimioterapia tuvo y murió. Entonces, una invitación a que tengamos una actitud crítica, siempre pensar, reflexionar, protegernos, blindarnos ante lo que otras personas nos puedan dañar, porque está a la orden del día. Cuida tu dinero, cuida tus pensamientos, cuida tu salud física, cuida tu sexualidad. En fin, hay mucho depredador afuera. Entonces, es por eso creo que es importante leer El mundo y sus demonios, porque Carl Sagan, de una manera profética, en verdad profética, nos dice aguas que te pueden afectar. Importante. En un buen número de, de portadas del libro, no sé si eso también en el libro en inglés, pero en la portada del libro del mundo y sus demonios dice, la ciencia como una luz que ilumina el mundo. Híjole, hoy en día parecería eso como una cuestión espiritual o una cuestión científica, perdón, una cuestión metafísica o pseudocientífica, pero hoy en día, después de ver cómo la gente creemos de manera ciega ante, ay, perdón, está, de manera en la cual creemos de manera ciega ante esto, pues hoy en día creo que esa frase es muy importante. La ciencia como una luz que ilumina. Hay que estar muy al pendiente. Te recomiendo ampliamente este libro. Ayúdate muchísimo con este libro. Es una caja de herramientas para ser escéptico. Gracias por tu atención y estamos en contacto.